Su permiso, señor presidente. Muy buenas noches a todas mis compañeras y compañeros legisladores de esta tercera comisión. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo. Señor director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Señoras y señores, todos aquí presentes. Estamos reunidos hoy para informarnos y para debatir sobre las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal en el ámbito de las modificaciones que se estarían haciendo a los subsidios de los energéticos y cuya atención se ha centrado más sobre el precio de las gasolinas y el gas doméstico. Tanto el incremento observado a finales del 2009, así como la política que se seguirá en 2010 y las implicaciones que tendrán estos ajustes a subsidio sobre los diferentes aspectos económicos y sociales de nuestro país. Para evitar llegar a conclusiones fáciles y equivocadas, es claro que además tenemos que entender cuál es el contexto bajo el cual se están dando semejantes modificaciones. Es muy fácil quejarnos y pensar que está mal cualquier ajuste en los subsidios a los energéticos que otorga el gobierno a los usuarios. Cualquier crítica sería válida si vemos la decisión por sí sola y, sobre todo, si no consideramos nuestra realidad económica nacional. Al respecto, es importante recordar que la economía mexicana viene de enfrentar dos choques muy significativos. El primer choque a la economía, a la actividad económica, y el segundo choque a las finanzas públicas del Estado mexicano. A raíz de la crisis financiera internacional, nuestra economía sufrió una contracción muy pronunciada durante el cuarto trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009, cuando el PIB tuvo caídas trimestrales de 2.4% y 6.5% respectivamente. 6.5%. Adicionalmente, cuando comenzaban a haber señales de estabilización económica, nos vimos afectados por la epidemia de la influenza H1N1, que condujo a una contracción adicional de la actividad económica de 0.3% en el segundo trimestre del año del 2009. Y en todo esto hay que insistir, simplemente porque es necesaria la reiteración de una realidad histórica que es exactamente el contexto en el que se deben de entender las decisiones tan difíciles como el ajuste de subsidios y por ende la modificación de los precios públicos para ayudar, en nuestra opinión, a los que tienen menos. Y es exactamente en este contexto que hay que entender aquel programa de impulso a la economía de octubre del 2008 y el Acuerdo Nacional a favor de la economía familiar y el empleo de enero del 2009. Los dos programas de políticas contracíclicas iban orientadas a establecer un impulso fiscal del 1.8% del Producto Interno Bruto para apoyar la economía mexicana durante la etapa más difícil de la crisis que se observó al inicio del 2009, aprobado en esos términos por el Congreso de la Unión. Como parte del acuerdo, donde en realidad todas las medidas significativas fueron llevadas a cabo por el gobierno federal, se congeló el precio de las gasolinas. Todo el 2009 se congeló el precio de las gasolinas. Si bien, dada la magnitud de la crisis internacional, así como nuestra relación tan cercana con los Estados Unidos, el epicentro de la crisis era inevitable que observáramos una contracción significativa de la actividad. Es claro que los paquetes de políticas contracíclicas tuvieron resultados sumamente favorables. En particular, las medidas implementadas resultaron en la inscripción de más de 470,000 trabajadores en el programa de preservación del empleo y permitieron beneficiar más de 600,000 trabajadores a través del programa del empleo temporal. Y claro que son datos duros y estadísticas oficiales absolutamente verificables y comprobables. Todo lo anterior permitió sentar las bases para la recuperación en la actividad económica y el empleo que se ha observado en el segundo semestre del año, con un crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto del 2.9% en el tercer trimestre y la creación de 312,000 empleos formales en el periodo junio-noviembre. De esta forma, tenemos que ha comenzado un proceso de recuperación de la economía mexicana, no al ritmo que quisiéramos, y que los efectos negativos de la crisis financiera internacional también claramente han comenzado a disiparse. Desafortunadamente,
Al mismo tiempo que nos afectó la crisis internacional, tuvimos otro choque, este de carácter permanente. Nuestras finanzas públicas y la riqueza nacional han disminuido debido a la caída de la producción del petróleo a raíz del agotamiento del yacimiento de Cantarell. A riesgo de repetir, quiero enfatizar que a diferencia de la crisis financiera internacional, que es temporal, el deterioro de nuestros ingresos petroleros es permanente. Esto, claro, se conjunta con la debilidad estructural de nuestras finanzas públicas, que ya es bien conocida y que está asociada a una excesiva dependencia del petróleo y a un nivel de ingresos por impuestos permanentes de los más bajos del mundo. En este entorno, con sumo sentido de responsabilidad por la estabilidad del país y para evitar caer en las situaciones de finanzas públicas insostenibles que padecimos en el pasado, diversos de los grupos aquí representados aprobamos un paquete fiscal para el 2010 que buscaba suplir el faltante de ingresos petroleros con todas las diferentes fuentes de ingresos públicos, incluyendo los precios públicos, entre otros las ventas domésticas de gas y gasolinas. Estos ingresos, que en ninguna manera son extraordinarios ni sacados de la manga del Ejecutivo como una fuente alterna a las autorizadas por el Congreso de la Unión, lo cual sí sería una clara irregularidad, pero no, señoras y señores legisladores, en su momento de manera notoria y pública y de cara al pueblo de México, sabíamos de lo doloroso y amargo de varias medidas que votamos las diversas fuerzas para recaudar los recursos públicos para enfrentar un año dificilísimo como lo es este 2010. Sabíamos que eran necesarios para atender las prioridades del gasto del gobierno federal, del gasto de los gobiernos de las entidades federativas y de nuestros municipios, y también de las prioridades aquí manifestadas por los grupos parlamentarios en ambas cámaras, donde se incluye naturalmente el gasto para el combate a la pobreza, recursos para la educación, recursos para la infraestructura y recursos para proteger al medio ambiente, para la salud, entre otros destinos, por todos aquí discutidos. En este sentido es necesario ver, apegados a la verdad, de que todos sabíamos que así tenía que ser. Los ajustes producen un natural incremento en el precio de las gasolinas, pero claramente no como algo que está llevando a un nivel excesivo de recaudación. No se está buscando un nivel nuevo de recaudación. Es un ajuste que simplemente se necesita para poder mantener, entre otros, como ya dijimos, el gasto en desarrollo social y en desarrollo económico que tanto necesita nuestro país frente a la caída permanente de cerca de una tercera parte de la producción del petróleo que hemos observado durante los últimos años en la plataforma de nuestro país. Repito, el incremento en el precio de las gasolinas fue parte integral de un paquete responsable de medidas para hacer frente a una caída permanente en los ingresos públicos. Esto es algo sabido por todos los legisladores y todas las fuerzas políticas que tenemos que tomar decisiones por este país. El motivo de la discusión fue una decisión aprobada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias, haciendo gala de un alto nivel de responsabilidad y de una visión de mediano y largo alcance, más allá de consideraciones populistas o hasta demagógicas de corto plazo. Y eso nosotros lo reconocimos en su punto y lo hacemos aquí y ahora mismo. Es cierto que el incremento previsto en el precio de las gasolinas se adelantó a diciembre del 2009 y hace una semana nosotros mismos pedimos una reconsideración al respecto y fijamos igualmente una postura argumentando que es muy importante siempre respetar el espíritu y la esencia de los acuerdos políticos como base de la construcción de futuros acuerdos de la misma naturaleza. No obstante lo adverso a nuestra petición y con el reconocimiento de lo anterior, es importante debatir en el nuevo contexto sin demérito de lo asentado, puesto que una de las peticiones claras del punto de acuerdo y ratificado por la Comisión Permanente es la presente sesión de la Comisión Tercera, con la presencia de los señores secretarios de Hacienda y director de Pemex, a efecto de desahogar lo necesario de cara a la sociedad mexicana. Y al respecto es importante hacer dos acotaciones. Primero, las condiciones económicas habían cambiado de forma muy significativa con respecto a las cuales se estableció el acuerdo de enero del 2009. Segundo, durante ya 2 décadas el gobierno mexicano ha seguido una política de deslices graduales de las gasolinas con objeto de reflejar el verdadero costo del energético, pero donde los precios a los consumidores se mueven de forma gradual. En este contexto, adelantar ligeramente el aumento que ya se tenía pensado realizar en el 2010 simplemente permitía una mayor y mejor gradualidad de los aumentos y facilitar a los consumidores cualquier ajuste que tengan que realizar. También se trata en esta sesión de que aquí se amplíen los detalles de las razones y las justificaciones de la medida, como de hecho ya ha hecho un adelanto, señor secretario. Compañeras y compañeros, honorables todos de esta tercera comisión.
Manteniendo el espíritu de responsabilidad, de visión de mediano y largo plazo y con altura de miras, de no ceder a presiones populistas, de buscar aquellas medidas estructurales que fortalezcan nuestro país y preservando nuestras convicciones, el Grupo Parlamentario de Diputados y Senadores del PAN respalda de nuevo todas las acciones que nos permitieron garantizar la fortaleza de nuestras finanzas públicas y, de forma más importante, sostener aquellos programas y proyectos que son de vital importancia, como el que nos ocupa para garantizar el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.